Hola, querido oyente. Bienvenido a otra llamada imposible desde el pasado. Hoy buscamos la voz del maestro del diálogo y la duda, Sócrates. Buenas noches, Sócrates. ¿Me escuchas? Te escucho, Elías. Dime, ¿qué inquietud trae tu espíritu hoy, Elías? En esta época de pantallas y likes sentimos que mostramos 1000 máscaras, pero no nos vemos a nosotros mismos. Se dice que vivimos para el aplauso ajeno y que la interioridad se ha perdido en el feed. Maestro, ¿qué crees que hemos olvidado sobre conocernos a nosotros mismos en esta era de la performance? Elías, la vida examinada no se reduce a la cantidad de aplausos. El verdadero conocimiento nace de la introspección, no del bullicio externo. Cuando los hombres persiguen el brillo de la mirada del otro, dejan de mirar su propio corazón. Así es. Muchos confunden presencia digital con existencia auténtica, pero si no nos conocemos, ¿cómo podemos distinguir lo verdadero de lo fingido? Ese es el rito que hemos abandonado, el diálogo interior. Antes, el hombre se sentaba en silencio y se preguntaba, ¿quién soy? ¿Qué deseo realmente? Hoy, ese cuestionamiento se reemplaza por notificaciones. Maestro, a veces temo que ni siquiera sepamos volver a ese silencio. Si desconectamos el ruido, ¿qué hallaremos al fondo de nosotros? Una sombra puede volverse luz si la abrazas, pero si huyes de ella, vivirás proyectando reflejos distorsionados. En el silencio, la mente despierta y el alma habla, y lo que el alma susurra es la única verdad que ningún algoritmo puede borrar. Maestro Sócrates, vivimos enamorados de nuestros propios reflejos. Cada me gusta nos muestra que somos vistos, pero también nos enseña que solo importamos si somos admirados. Elías, la comparación es la cárcel del espíritu. Cuando miras al otro para medir tu valía, renuncias a tu medida interior. Hoy la gente construye una identidad basada en el aplauso digital. ¿Cómo escapar de ese laberinto donde el yo es un personaje ficticio creado por el algoritmo? Imagina que tu alma es un árbol plantado en tu interior. Cada like es como una semilla que germina. Pero si solo riegas las semillas que otros siembran, olvidarás regar tu propio árbol. Para volver a la verdad, debes dejar crecer tus raíces en el silencio. Pero el silencio asusta. Se siente el eco de preguntas que nunca atrevimos a hacernos. ¿Cómo aprender a habitar esa quietud sin huir de ella? El primer paso no es cerrar los ojos, sino sostener la mirada de tu propio deseo. ¿Qué anhela tu corazón más allá del aplauso? Responde a esa pregunta y encontrarás el pasaje fuera de la cárcel digital. Maestro, si ese pasaje existe, ¿cómo lo transito en la práctica? ¿Cómo retorno al ejercicio de cuestionarme sin distraerme con infinitas pantallas? En Atenas usábamos la mayéutica, un arte de preguntas y silencios, preguntas sencillas. ¿Qué es la belleza? ¿Qué me hace verdaderamente feliz? ¿Por qué temo el silencio? Después de cada pregunta, venía el silencio disciplinado, donde la respuesta burbujeaba antes de salir. Hoy podemos imitar eso con hábitos digitales. 1 minuto sin notificaciones, una pregunta al despertar, un diario breve de inquietudes. Lo suficiente es siempre un punto de partida, pero el verdadero cambio surge cuando algo te duele tanto, que el silencio se vuelve más aliviante que la distracción. Cada mañana pregúntate, ¿qué anhelo cultivar hoy en mi alma? Y cada noche, ¿qué descubrí cuando me quedé en silencio? Si lo conviertes en rito, tu interioridad volverá a florecer. Sócrates en Atenas, ¿cómo protegían la mente de las distracciones de la polis? En un lugar donde la plaza y los mercados bullían de conversaciones y espectáculos. Acudíamos a lugares sagrados, el jardín de las musas, el templo de Apolo, no para rendir culto a dioses externos, sino para escuchar al interior.
Cada domingo nos reuníamos en silencio, sin discursos, solo reteniendo en la mente una sola palabra: autentiqué, autenticidad. Allí se practicaba la epoche, la suspensión de juicios instantáneos. No opinábamos sobre la reputación de nadie, ni sobre las noticias del día. Solo nos preguntábamos: ¿es esto esencial? ¿Que trasciende toda moda? Hoy tendríamos que cerrar todas las pestañas, suspender la sobrecarga de información y preguntarnos: ¿qué es esencial en mi existencia? Exacto, porque el exceso de datos es la nueva forma de ceguera. En Atenas el sabio no era quien más escuchaba, sino quien sabía callar y discernir lo eterno de lo efímero. Tú también puedes. Elige un día sin redes. Guarda un espacio para la meditación. Practica la gratitud silenciosa. Con esos actos humildes, tu mente recobrará la claridad perdida. Maestro, después de aprender del silencio y de las semillas del alma, ¿qué ocurre cuando ese jardín interior parece marchito? Elías, el verdadero desafío no es únicamente encontrar el silencio, sino permanecer en él cuando todo en ti grita por atención. Imagina un vasto desierto dentro de tu pecho. Cada recuerdo, cada emoción enterrada, ahora emerge como dunas movedizas. El miedo no proviene del ruido externo, sino del eco de tus propias certezas desmoronándose. A veces temo que, en lugar de un bosque, mi interior sea un páramo, sin raíces. Un páramo puede volverse oasis, pero requiere coraje para excavar el pozo. Cada pregunta que haces es una pala que rasca la tierra estéril. Con humildad, puedes descubrir manantiales escondidos. ¿Y si me hundo en ese pozo, sin saber si encontraré agua? Entonces sabrás que ya no tienes más sed de distracción, porque en el abismo de ti mismo, solo la verdad sacia. Ese es el acto de sabiduría suprema, arrojarse a uno mismo y emerger renovado. Sócrates, no solo se trata de encontrar oasis, sino de escuchar lo que el silencio revela cuando la mente deja de hablar. Elías, el silencio no es ausencia de sonido, es plenitud de presencia. En él, las máscaras caen, las promesas vacías resuenan, y la única voz que permanece es la del ser verdadero. A veces quiero apagarlo todo para no enfrentar mis propios miedos, pero luego, en el vacío, escucho algo más profundo que cualquier palabra. Ese algo es tu esencia despertando. Imagina un estanque helado. Cuando la superficie se quiebra, el agua retorna a su fluidez. Así ocurre en el alma quebrada por el ruido. El primer quiebre es doloroso, pero libera la vida que yacía bloqueada. Maestro, ¿qué le dices a quienes temen romper esa capa de hielo? Que el temor es la puerta y que atravesarla es el paso más auténtico que pueden dar. No prometo consuelo fácil, prometo verdad. Y la verdad, una vez descubierta, nunca deja de brillar. Sócrates, tiempo y ruido compiten por cada instante de nuestra atención. ¿Cómo hacemos para priorizar lo esencial cuando lo superficial grita más fuerte? Elías, la vida no espera. Cada segundo que dedicas al ruido es un segundo robado a tu ser. Imagina tu tiempo como un cántaro de barro. Una vez roto, no puedes repararlo. Por eso, el primer acto de amor propio es la elección consciente. Decidir dónde poner tu atención y con qué frecuencia volver a ti mismo. Eso significa renunciar al miedo de perdernos algo, al FOMO que nos empuja a estar en todas partes. Exacto. El miedo a perderse es la cadena más férrea, pero perderse en uno mismo es encontrarse. Como navegante sin brújula, sentirás vértigo, pero el vértigo es el preludio del descubrimiento. Cada vez que apagas la pantalla y te vuelves hacia adentro,
Asciendes un peldaño hacia tu verdad. Maestro, ¿cuál sería el primer acto de valentía que recomendarías a quien teme el vacío? Que haga silencio, no por minutos, sino por días. Que anote lo que siente, sin filtros, sin miedo a juzgar ese papel. Y entonces, cuando relea esas palabras, entenderá que el valor no es lo que exhibe, sino lo que trasciende al exhibir. Ahí descubrirá que el silencio es la voz más poderosa que se puede escuchar. Texto. Maestro Sócrates, cada palabra ha sido un espejo, un reflejo de lo que tememos y de lo que podemos llegar a ser. Gracias por recordarnos que el silencio no es vacío, sino la cuna donde nace la verdad. Elías, recuerda, no temas a la soledad interior, porque en ese espacio surge la auténtica conexión con tu ser. Y a ti que nos acompañas, si esta llamada tocó algo profundo en tu interior, déjalo en los comentarios. Comparte tus reflexiones, tus miedos, tus descubrimientos. Y si hay un tema que te quema por dentro, o un pensador al que quieras llamar en esta serie, compártelo también. Antes de cortar la línea, te adelanto quién vendrá. Un visionario de la lógica y un padre de la computadora. Alguien que nos enseñó a pensar como las máquinas y que hoy, más que nunca, nos advertiría sobre el poder y el peligro de la inteligencia artificial. Sí, nuestra próxima llamada será a Alan Turing. Hablaremos sobre la IA, la ética del algoritmo y cómo prepararnos para un futuro en el que las máquinas aprendan a pensar más rápido que nosotros. Nos vemos en esa conversación. Hasta entonces, practica el silencio y deja que tu voz interior te guíe.